¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañen en este corte caja político, miércoles de corte caja político. Me acompaña Niri Andrade. Tendremos temas que seguramente serán de su interés. Y el tema principal el día de hoy, 23 de marzo, 28 años sin Luis Donaldo Colosio. Un tema que seguramente vale la pena comentar en este día en especial. Así que arrancamos corte de caja. Bienvenidos. Bien, y arrancamos este corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles, con temas de política, de gobierno, temas de la agenda nacional, estatal y local. Y siempre un gusto que me acompañe el día de hoy en este miércoles de corte de caja político, mi amiga Niri Andrade. Niria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver ahí como que vamos a la conexión ahí con Iria, ya la veía conectada por ahí. Estamos en este 28 aniversario de lo que sería el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo estás, Niria? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Jesús, el día de hoy pues estar con todos ustedes por acá en Corte de Caja Político y por supuesto con el invitadazo de hoy, ¿no? Que nos va a compartir muchísima, pero muchísima información sumamente valiosa. Muy, muy contenta, la verdad. Exacto, sí, así es. Niria, el día de hoy nos acompañará Víctor Hugo Zelaya, un político sonorense de amplia trayectoria en todos los ámbitos, tanto federal, estatal, local, y que bueno, que tiene pues la fortuna de haber convivido durante muchos años de manera cercana precisamente con Luis Donaldo Colosio. Creo que importante lo que pueda comentarnos, más allá del tema, a lo mejor de lo que es el atentado en sí, que muchas veces es la óptica tradicional de analizarse cada aniversario, tratar de analizarlo más en el tema de la persona, quién era Luis Donaldo Colosio, la persona, el amigo, las anécdotas de de las personas cercanas, como en el caso de Víctor Hugo Zelaya, y también lo que es el legado, ¿no? La parte, yo lo vería como el legado en político y la otra parte ya el legado vivo, que en este caso es su hijo, ¿no? En este caso Luis Donaldo Colosio Riojas. Yo creo que por ahí podría ser el parámetro para poderlo analizar. Y bueno, simplemente mencionar también, además de ese tema, pues en la agenda nacional, Niria, algunos temas interesantes que platicaremos en el siguiente corte de caja también, tienen relacionados, por ejemplo, con el tema ahí en este caso, de Andrés Manuel López Obrador, con el tema de lo que sería una propuesta muy interesante que plantea para todos los comunicadores el poder brindarles seguro social, por ejemplo, una prestación que muchos periodistas no tienen, es un tema de la mañanera, después de todos los temas ahí que fueron acaparados por la coyuntura del tema de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, esta nota por ahí quizás no se le dio tanta importancia, pero creo que vale mucho la pena comentarla eventualmente. Y también el tema de las críticas hacia artistas que participaron ahí en videos y en activismo por internet, criticando el tema de Dos Bocas, creo que el Tren Maya, perdón, el tema del Tren Maya, que creo que el impacto ambiental que podría tener, creo que vale la pena también comentarlo eventualmente. ¿Cómo dices estos dos temas, Niria? Mira, primero que nada hablar del tema de los periodistas, ¿no? Muchos han hablado, Jesús, de la violencia, ¿no? Que México pues es un país sumamente riesgoso para ejercer el periodismo, no es algo de hoy, de ayer, la verdad es que durante ya muchos años esta ha sido una problemática y ya lo hemos visto desafortunadamente con colegas que han perdido la vida, pero la otra parte que también muchas personas en el día a día no se dan cuenta o no sale a la luz o de lo que poco se habla son de las condiciones tan precarias en las que se realiza esta labor que es tan, pero tan importante, que es una labor de 24/7 y es un trabajo esencial. Para poder informar a la gente. Muchos periodistas, muchos compañeros, muchos colegas ejercen día a día, incluso se arriesgan y andan en la calle buscando la información sin de verdad las condiciones adecuadas como el servicio médico, un sueldo digno y muchas otras situaciones. Entonces, esto me recuerda, Jesús, que hace unos días conversando en un foro acá en Hermosillo con Silvia Núñez Esquer, que justamente es periodista, pero que también es activista y es feminista, decía al respecto que, y la verdad es que coincido yo totalmente con ella, porque decía, es que en este momento donde hay tanta violencia, ya
ya se debería de hablar también, además, pues de dar algún tipo de protección adicional a los periodistas, ¿no? ¿De qué manera vas a garantizar que si les ocurre algo, cómo entonces vas a apoyar a esas familias o a esas personas que dependían de este periodista, sea hombre, sea mujer, o sea, cómo les vas a apoyar? Entonces, a mí me parece que todas las iniciativas que tengan que ver con cuestiones tan básicas, tan esenciales y tan importantes para las y los periodistas son sumamente importantes, ¿no? Porque además, pues como reportera que he sido durante mucho tiempo, lo he vivido y sí me parece un acierto. Yo ahí sí le voy a poner palomita a esto, Jesús, ¿no? Si me lo permites, me da gusto, ¿no? Y yo creo que se debe de empezar entonces a, pues darle un realce a la labor, se debe de empezar por darle al periodismo, a quienes ejercen esta labor tan noble, tan importante, pues la importancia, ¿no? que tiene, ¿vale? Claro, ¿no? Y vamos a ver, esperemos que se concrete esta idea, este planteamiento que hizo el presidente de la mañanera. Así que estaremos muy pendientes de esta iniciativa y todo lo que tendría que ver con las repercusiones que pudiera esto traer. Pero bien, Niria, si te parece, vamos ya a una pausa. Ya está por ahí conectado nuestro invitado de hoy, Víctor Hugo Zelaya, para entrar de lleno con el tema. 28 años ya sin Luis Donaldo Colosio. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos estén acompañando en este miércoles de Corte de Caja. Y bueno, estamos platicando con Niria Andrade sobre precisamente lo que es 28 años ya sin Luis Donaldo Colosio. Niria, no sé si la tengamos ya ahí en pantalla. Ahí está nuevamente Niria. Niria, y también ahí dándole la bienvenida ya también por ahí a Víctor Hugo Zelaya. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Niria. Muy bien, gracias a Dios. Aquí echándole ganas, como decimos acá. Qué bueno, Víctor. Te agradecemos ahí que nos acompañes en este día especial, un día especial que sin duda tú lo vives diferente, de una forma diferente al haber tenido esa cercanía con Luis Donaldo, que probablemente muchos hubiéramos querido de alguna otra forma tener la oportunidad de compartir momentos, compartir anécdotas como tú lo hiciste. Y quisiera partir, antes de entrar al tema del lado humano de Luis Donaldo, que nos interesa mucho conocer ahí tu opinión, es el ejercicio que muchas veces hacíamos hace algunos años, Víctor, no sé, Niria, si les tocaba, de que decíamos, bueno, ¿dónde estabas cuando murió Colosio, no? Recuerda uno siempre de manera específica, a veces detalles, dónde estaba, la hora, con qué personas estaba uno. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba en la universidad, acabamos de vivir muy intensamente la visita de Luis Donaldo en Monterrey, fue ahí a la universidad, fue una experiencia pues realmente muy importante, emocionante como sonorense. El tenerlo a Luis Donaldo en esa ocasión en Monterrey fue prácticamente una experiencia que no se nos olvida. Y después, a los días de tenerlo ahí, de vivir intensamente, pues el orgullo de un sonorense que estuviera destacando a ese nivel, que te contagiaba con el discurso, con la forma como hablaba, el arrastre, el carisma natural que tenía, y después vivir intensamente lo que fue el día de su atentado. Pues fue algo que recordamos ahí en la tarde, viendo, no despegándonos del televisor, viendo ahí toda la transmisión prácticamente hasta el último minuto que dejó de transmitirse la noticia. Y algo que realmente lo deja uno marcado. Tú, Niria, te preguntaría, ¿dónde estabas? En este caso, tú eres muy joven, a lo mejor todavía no lo pudiste así ver de esa manera. ¿Dónde estabas tú, Niria, en ese momento? Antes de pasar con Víctor. Cuando veía estos puntos, Jesús, y el primero ¿dónde estabas o qué estabas haciendo? La verdad es que efectivamente yo estaba muy chiquita, yo tenía 6 años.
apenas, ¿no? Sacando cuentas, imagínense, yo tenía 6 años, y yo soy de esa generación que le ha tocado pues conocer un poco más de Luis Donaldo Colosio a través del tiempo, ¿no? De la documentación periodística, incluso de documentales, entrevistas posteriores con gente cercana, ¿no? A él, porque la verdad es que sí, como que acordarme así, si yo les digo que me acuerdo perfectamente y exactamente, me es muy difícil, pero lo que sí recuerdo es que fue una cobertura informativa muy intensa. Yo recuerdo que la gente adulta a mi alrededor pues estaba pegada al televisor, a la radio en todo momento, y ahora, ya después de mucho tiempo, ahora que pues me dedico a esto y que trabajo en medios de comunicación, me imagino que fue una jornada efectivamente muy trágica, muy intensa, seguramente muy cansada, muy complicada, muy compleja desde el punto de vista de los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, yo diría que estaba a lo mejor jugando, estaba 6 años, pues imagínense, ¿no? Pero fue con el paso del tiempo, como ya nos pudimos documentar más acerca de pues lo que representa pues para nuestro país la figura de Luis Donaldo Colosio. Claro, y en tu caso, Víctor, en tu caso, pues que es tú realmente con la cercanía y estar en inmerso en esa campaña, la cercanía con Donaldo, platícanos detalles, ¿dónde viviste ese momento tan triste, tan lamentable? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo estaba en ese momento en Guadalajara, estaba en el 15º distrito de Guadalajara, 15º Distrito Federal Electoral. Estábamos en la promoción de su campaña. Yo era el coordinador general de su campaña en Jalisco. Y estaba yo terminando la reunión cuando alguien se me acerca y me dice, un colaborador, acaban de herir a Colosio. Así fue textual. ¿Pero cómo? Entonces yo suspendo la reunión. Ya estaba terminando, le agradezco a todo el mundo su atención y pues lógicamente salté como resorte, ¿no?, de mi asiento y me preocupé inmediatamente por el amigo. Salí de ese evento y ya me empecé a enterar de cómo había estado. Las primeras informaciones es que le habían dado con un palo, que lo habían herido, que le habían pegado en la cabeza, y dije, bueno, pues a reserva de tener más información, yo no se me ocurrió hablarle a nadie, aparte de su gente más cercana, y pues no contestaba, lógicamente, el teléfono en ese momento. Decidí entonces irme al aeropuerto porque al siguiente día, aquí en Hermosillo, teníamos una cena en Los Lagos con él, un grupo de sonorenses, y entonces me arranqué al aeropuerto, me fui enterando por los noticieros y por las diferentes llamadas que estaba haciendo de qué es lo que estaba pasando. En ese momento pues yo sentí una puñalada en el corazón, realmente, independientemente de que era nuestro candidato a la presidencia de la República, era un político pues no solamente brillante, carismático y echado para adelante, como decimos, sino un gran amigo de muchos años, que habíamos ambos construido una amistad con base en la identidad de propósitos, en la comunión de ideales y en la convivencia familiar. Nuestra amistad iba pues mucho más allá de la amistad política tradicional o formal, y pues fue un evento o una fecha o una circunstancia muy dolorosa para mí, para mi familia, que teníamos una gran relación con Diana Laura y Luis Donaldo estaba muy chico, pero que con cierta frecuencia había una gran comunicación con ellos y sobre todo, pues nos sentíamos amigos de veras. Fue ese evento, te digo, un evento nacional, histórico, internacional, inclusive muy doloroso. Y a mí me agarró trabajando en Jalisco. Me fui al aeropuerto de Guadalajara y tomé el vuelo. Ya no sabía ni para dónde irme, si venirme aquí a Sonora, donde teníamos al siguiente día la reunión con él, o irme a la Ciudad de México. Y entonces tomé la decisión de irme a la Ciudad de México, porque pues el evento pues no se iba a realizar, el evento político al que habíamos sido convocados ya no se iba a realizar, por razones obvias, y en el transcurso del trayecto pues ya me enteré de la fatalidad
y de su muerte. Te soy muy franco, llegué a mi casa en San Jerónimo, ahí en la Ciudad de México, y en mi despacho con mi familia, sobre todo con un par de amigos y algunos parientes míos que estaban allá. Pues lo voy a decir con toda franqueza, lloré. La partida de un amigo fue un dolor muy profundo, como lo lloraron millones de mexicanos, pero yo creo que nunca tanto lo que hicimos desde mucho antes, como amigos sobre todo. Así me agarró Claro, la circunstancia, Jesús, Niria, y bueno, ya después, pues a administrar toda la adversidad. Seguí en la Ciudad de México, ya no me moví a Sonora. Mi esposa estaba aquí, mis hijos también. Eh, ya no les pedí que se movieran ellos, porque el siguiente día, como les platico, teníamos una comida aquí en Los Lagos, una cena, y en la mesa principal, pues estamos invitados, aunque todos eran importantes para él, había una mesa de sus gentes más, de sus personas más cercanas, con su qué señora. difícil, ¿no, Hugo? Que, Víctor, que el asimilar un golpe, ¿no? Si tan duro a alguien tan cercano, alguien con que tenía toda pues, ese cariño, esa amistad ahí en tu caso, qué duro debe haber sido esa situación. ¿Y qué pasa precisamente a partir del día después? Como bien comentas, vamos a seguir que nos lo siga platicando Víctor, rapidito, después de esta pausa, y regresamos aquí con Víctor Zelaya y Niria Andrade en Corte de Caja. Regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja político, 28 años sin Donaldo Colosio, estamos platicando aquí con Víctor Hugo Zelaya, y también con Niria Andrade. Niria ahí tuvo un detallito y con la cámara, pero está escuchándonos perfectamente. Y lo comentábamos ahorita, Víctor, qué difícil asimilar un golpe de esa forma. Ahorita que comentabas tú pues lo que es la tristeza que embarga evidentemente a su círculo más cercano. Recordamos, por ejemplo, ahí en el caso de Monterrey que te platicaba, el día siguiente en la universidad, nunca, no olvido esa sensación, la experiencia con un amigo muy cercano de Magdalena, que andábamos esa vez al siguiente día en la escuela, un silencio sepulcral en toda la universidad, algo que no puedo olvidar. La piel realmente se ponía chinita de ver ahí pues la tristeza, el luto que se vivía ante la comunidad estudiantil. Es algo que no pienso olvidar. Pero en tu caso, Víctor, que comentas todavía tener que seguir con algún tipo de actividades que tenían todavía organizadas, ¿no? Y en ese sentido, qué difícil, ¿no? El continuar con esas actividades. Sí, definitivamente es muy complicado en ese momento continuar con actividades políticas. Yo en lo personal, soy franco, me tomé un reposo en mi casa, hice las llamadas pertinentes, me estuve enterando de que no se quedaría en Tijuana, que lo iban a trasladar aquí a la Ciudad de México, o aquí a la ciudad, no estoy en la Ciudad de México, aquí ese día, que lo iban a trasladar a la Ciudad de México. Y pues ya me quedé allá, o sea, por la actividad propia, pues independientemente que tengo domicilio, siempre he tenido domicilio aquí en Hermosillo, pues me movía, lógicamente, más en campaña a donde estaba asignada mi responsabilidad, y tenía también pues mi casa ahí en la Ciudad de México. Al siguiente día pues una confusión enorme en todo el país, se vivió en el partido. Yo no me hice presente en el partido hasta en tanto no supiéramos bien cuál iban a ser las decisiones que se iban a tomar en cuanto al traslado de él, dónde iba a estar, lo iban a hablar,
cuáles iban a ser los actos fundamentales, privados y públicos para honrarlo y para pues demostrarle todo el cariño que él se merecía. Y permanecí unos días en la Ciudad de México, como te digo, y hasta que pues todo se resolvió en función de lo que oficialmente se reconoció, que había sido asesinado por una persona pues que ya todo el mundo conoce, María Hurto. Y bueno, las conjeturas, especulaciones siguieron y siguen por muchos años todavía en la vida política de México. Fue un momento muy doloroso para mí, para toda mi familia, como te digo. A Luis Donaldo chico, Luis Donaldo debe haber tenido más o menos como unos 8 años y estaría por cumplir 9 años. Nació aquí en Magdalena. Nació Luis Donaldo en 1985, creo que me acuerdo que, si no mal recuerdo, a finales de julio del 85, entonces esto fue el 94, tendría 9 años, estaría por cumplir 9 años Luis Donaldo. Entonces, pues convivíamos, Donaldo y yo éramos muy aficionados al béisbol y nos íbamos los fines de semana cuando estábamos en tiempo de no trabajo, nos íbamos al béisbol, al Estadio del Seguro Social, que ya no existe, a ver los juegos de los Diablos Rojos. Y bueno, ahí comprábamos souvenirs y cosas para nuestros hijos, yo para Víctor Hugo y Ricardo, que eran un poquito más grandes que Donaldo, y él para Luis Donaldo. Entonces convivíamos mucho. Al siguiente día, como siempre, el domingo nos íbamos a echar unos tacos, lo acompañaba al partido. Esto cuando era oficial mayor del Comité Nacional. Pero además, pues fue un momento muy triste, muy triste. Te lo repito y se lo repito a todos los que nos escuchan, uno de los momentos más dolorosos en mi vida, independientemente de que las faltas familiares duelen también. Era más que un amigo, era un hermano para mí, que a lo largo de 11, fue cuando en México él en la Secretaría de Programación y yo en Gobernación, pues empezamos a hacer una amistad de a de veras y fincada en valores y en principios. Claro, sí, ahorita para que nos platiques ahí precisamente cómo conociste a Luis Donaldo, también por ahí Niria también quiere hacer sus preguntas, si te parece vamos rapidito, ahorita una pausa y regresar aquí con Víctor Hugo Zelaya y Niria Andrade, 28 años de la partida de Luis Donaldo Colosio. Regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando aquí a través de Corte de Caja TV y también a través de TVD Primera Plana. Niria, adelante Niria, por favor, la pregunta que tengas ahí para Víctor Hugo Zelaya, por favor. Sí, ahorita me quedé de hecho con una duda, ¿no? Si retomamos lo que pasó al día siguiente, todo aquello que no se pudo realizar porque pues desafortunadamente ocurre, ¿no? El asesinato de Luis Donaldo Colosio. Decía ahorita Víctor Hugo que se estaba programada una visita acá a Hermosillo, una reunión por ahí en los lagos, y nos decía Víctor Hugo una mesa de sonorenses y de gente muy cercana en ese momento Luis Donaldo. Víctor Hugo, ¿podríamos saber quiénes estaban ahí en esa mesa, contemplados o contempladas para reunirse con Luis Donaldo en ese día que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo? Era un evento muy grande ahí en los lagos y había una mesa que él había pues decidido para estar cerca de sus amigos,
colaboradores más cercanos. Y estaba él, lógicamente, con Diana Laura, estaba Amalio con su esposa, estaba Guillermo Hopkins con su señora, estaba Armando López Nogales con su esposa, estaba Fernando Hernández Lora, el Juli Hernández, que era muy amigo de él y como dice Jesús, pues con una gran ascendencia y vinculación con todos los egresados del TEC. El Juli estudió en el TEC de Monterrey también. Y básicamente era una mesa, los que compraban una mesa, la mesa principal, aunque para él, pues todo el mundo era importante. Tenía muchos amigos en Sonora, pero él quería significar con esa mesa quienes estaban compartiendo con él en ese momento como candidato sonorenses su proyecto y quienes tenían una relación de amistad y de trabajo cercana. Esa fue una mesa que, pues, que nunca se dio. Sí, para mí sigue presente en mi mente siempre, pero lo más importante no era ese evento, sino que hayamos perdido un amigo, un entrañable amigo, y nos hayamos, mexicanos y sonorenses, perdido la oportunidad de tener un gran presidente como los demás presidentes que surgieron de Sonora hace años, que también fueron líderes nacionales importantes. El evento se suspendió por razones obvias y toda la gira que tenía aquí en el estado. Pues precisamente el artero crimen de Donaldo en Tijuana precedía a una gira que iba a tener aquí en Sonora. De ahí, pues yo creo que piensa mal y acertarás. Los malos que cometieron el crimen pensaron que llegando a Sonora, pues iba a ser mucho más complicado para cualquier situación de ese tipo, confabular algún tipo de delito en contra de él, estando aquí en su tierra. Sin embargo, pues, insisto, se suspendió la gira. Yo te digo, yo en lugar de venir para acá, me fui a México, y los siguientes días fueron de reflexión nada más y de comunicación con su familia. ¿Cómo era Luis Donaldo, el humano, la persona, en lo cercano? ¿Cómo se desenvolvía? ¿Qué rasgos tenía Víctor Hugo? Donaldo era una persona muy sencilla, de mucho carácter, muy discreto, era un hombre muy serio, era un hombre que te hablaba con los ojos, te miraba y te decía si no le gustaba algo, o simple y sencillamente si te daba una instrucción con los ojos, pues me acuerdo muy bien, era un hombre discreto, prudente, muy resuelto, muy amigo de sus amigos, pero sobre todo de grandes convicciones. Tenía una gran formación ética, tanto en el servicio público como en la vida privada, y todos los que nos acercábamos a él, nos acercamos con el tiempo a él para construir una amistad, sabíamos muy bien cuáles eran sus valores y sus principios y cuál era su forma de ser. Y pues tratábamos de conservar esa empatía permanente con él, siempre tratando las cosas de la familia con mucho cariño, con mucha sinceridad, y las cuestiones políticas con mucha congruencia. Claro. Adelante, Niria, por favor. Víctor Hugo, fíjese que he estado repasando por ahí algunas anécdotas o comentarios de personas que pues en su momento fueron cercanas a Luis Donaldo Colosio, coincidían en mucho de lo que usted nos comparte, en cuanto a una persona íntegra, se dice por ahí una persona excesivamente trabajadora, he revisado por ahí, de carácter, como norteño, como sonorense, pues hombre de pocas palabras, ¿no? Muy directo, muy franco. Preguntarle si en toda esta aventura que como amigo, como colaborador, usted vivió junto con él, hubo por ahí en algún momento que estas situaciones o cosas que a otras personas no gustaran de Luis Donaldo, porque creo que también es válido, ¿no? Digo, al final de cuentas pasa que no siempre somos del agrado de todas las personas, ¿no? Bueno, Donaldo y yo nos conocimos
yo le digo Donaldo porque así le gustaba a él que le dijéramos sus amigos. Donaldo y yo nos conocimos el 80, digo, nos reencontramos, mejor dicho, él ya venía tenía un par de años que había regresado de su doctorado su posgrado en Filadelfia. Y yo tenía, perdón por hablar de mi persona, nomás para ligarlo, cómo nos reencontramos. Reencontramos porque él es de Magdalena, yo soy de Átil, y es una región pues realmente cercana, aquí del norte, de Sonora. Y pues yo conocía a su familia, mis papás conocían a su familia, y yo había tenido una experiencia política aquí en el partido y como dirigente juvenil, pues muy joven, él ya estaba en su carrera. Sabíamos el uno del otro de las inquietudes que traíamos. Sin embargo, en México, te digo, para contestar la pregunta que me hiciste, Niria, en México, cuando yo me entero de que es director general de programación de desarrollo regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo busco y le marco el 83. Yo estaba en gobernación, yo estaba en el área de asesoría de la Secretaría de Gobernación. Lo busco, le hablo por teléfono y así como es, inmediatamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si lo hubiéramos visto los años pasados, así era él. Y me dice, ¿cómo has estado? Muy bien, hoy te felicito por la encomienda que te acaban de dar. Me gustaría platicar contigo, que nos encontráramos como sonorenses. No, ya sabes, y me habló me dice, ¿por qué no nos vamos a comer? Y nos fuimos a comer a un restaurante que quedaba cerca de la Secretaría de Gobernación. Yo se lo propuse, Loredo de Hamburgo, ahí en la zona rosa. Y a partir de ahí empezó una comunicación constante, permanente, durante 11 años. 11 años en la que construimos pues muchísimas cosas, tanto desde el punto de vista político, como compartimos muchísimas anécdotas de carácter personal y familiar. Era un hombre muy franco, o sea, a veces respondiendo a tu inquietud, a veces algunos se sentían, porque yo inclusive lo viví en carne propia, cuando no le gustaba algo que yo opinara o que yo hiciera, primero me miraba así con esos ojos de taladro que tenía, y me recriminaba, y luego, pero era muy generoso, porque como buen sonorense, pues yo aguantaba, pero también le sostenía la mirada, y se daba cuenta de que ya había recibido el mensaje, y luego venía la palmada de él en el hombro, o nunca se disculpaba en el sentido de verbal, pero sí te hacía sentir que pues era por el bien de uno. Era un hombre, no puedo decir perfeccionista, porque es una palabra que algunos critican mucho, pero era un hombre que buscaba siempre hacerlo lo mejor en cualquier parte donde estuviera. Y si tú no hacías lo mejor, se daba cuenta, como jefe se daba cuenta, y como amigo era extraordinario, extraordinario. Te preguntaba por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, e igual había una comunicación pues muy abierta entre nosotros. Sí debo decirlo con toda franqueza, me tocó, creo que hoy lo menciona por ahí algún periodista nacional, era un hombre firme en sus convicciones, pero también en su estrategia. Cuando sentía que alguien estaba fallando, o sea, lo ponía a prueba un tantito más y después tomaba una decisión y lo mandaba a llamar y le decía personalmente qué pensaba, le daba oportunidad de corregir, pero a muchos, sobre todo que no eran de aquí de Sonora, pues no creas que les gustaba mucho la forma tan bronca, podríamos decir, o directa que tenía Donaldo. El estilo sonorense, ¿no? Que muchas veces en la Ciudad de México puede romper un poquito, ¿no? El protocolo, ¿no? Vamos platicando aquí, vamos rapidito aquí, ya me están marcando aquí un corte aquí, para una pausa aquí en corte de caja, y regresamos, estamos platicando muy a gusto con Víctor Hugo Zelaya y Niria Andrade, 28 años de la partida de Luis Donaldo Colosio. Regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos.
Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando. Estamos platicando con Víctor Hugo Zelaya a 28 años de la partida de Leonardo Colosio. Anécdotas muy interesantes desde el punto de vista personal, cercano, como jefe, y como platicábamos también ahí con Miriam Andrade, pues lo que son los amigos, ¿no?, que lo rodeaban. Un tema, Víctor Hugo, desde el punto de vista político, ya entraremos a lo mejor en un programa subsecuente ahí que podamos platicar contigo, lo que es la parte de, pues, la situación que vivió el PRI a partir de lo que fue el asesinato de Luis Donaldo, cómo el PRI de alguna otra forma pues tuvo un momento complicado en interno. Muchos hablan que a partir de ahí el PRI jamás fue el mismo y ya ha llegado a donde está en este momento, pero más allá de tocar ese punto que creo que vale la pena para un programa posterior, la parte del legado en lo que es la parte personal, la parte del ser humano, ¿cuál consideras tú que haya sido el legado de Luis Donaldo que haya dejado, más allá de su hijo, que ahorita platicamos en el último segmento sobre Luis Donaldo Colosio Riojas, pero cuál consideras tú que haya sido su legado? Y si de alguna otra forma ves que haya algunos políticos en activo que sigan manteniendo este legado de Luis Donaldo Colosio. Yo creo que el legado más importante de Donaldo al interior del partido, primero voy a hablar como priista y como líder de un partido que él encabezó y como miembro de un partido al que pertenezco, fue pues de alguna forma hacer una evolución o una reforma a fondo de lo que eran los documentos básicos del partido, lo que era el programa de acción, lo que eran documentos básicos, los estatutos y la declaración de principios, acercando más su visión a un concepto de un país socialdemócrata, combinando la parte que era la de libertad económica con responsabilidad social. En sus discursos él lo deja muy claro. Y esto lo hizo a través de una Asamblea Nacional, una 14ª Asamblea Nacional que fue en el año de 1990, en el segundo semestre de 1990, donde se hicieron las reformas estatutarias para establecer procedimientos de apertura como la consulta directa a militantes para elección de dirigentes y candidatos. También se conformó el famoso Consejo Político Nacional como un órgano colegiado para tomar decisiones, porque él tenía muy claro que las decisiones unipersonales, o sea, pueden ser acertadas, pero es mucho mejor colegiarlas, comentarlas en un grupo, y para eso se formó el Consejo Político Nacional, que hasta hoy existe. Otro tema importante de su paso por el partido fue el que extrapoló todo lo que hizo a nivel nacional en los comités directivos estatales y creó consejos políticos municipales, consejos políticos estatales, y le dio una sacudida a la estructura tradicional del partido. Incorporó una figura nueva dentro del partido que todavía está vigente, sin embargo hay que moverla, hay que sacudirla de nuevo, que es el movimiento territorial, que venía como complemento a los seccionales del partido. Ese fue el gran aporte como dirigente de un partido político. Como político, el discurso de él, cuando toma posesión, o con motivo de, bueno, cuando toma posesión como el candidato también, pero el 6 de marzo, si mal no recuerdo, es un discurso de un estadista, de una persona preocupada por el estado de cosas en el plano social, fundamentalmente. Él, hay que recordar que venía de ser secretario de Desarrollo Social, pero también con una gran visión de lo que era la economía. Él era licenciado en economía, Donaldo era economista, y su maestría era en economía, y su doctorado era en economía. Entonces, él como político creía mucho en esta simbiosis entre política, economía y sociedad. Y entonces presentaba un proyecto de nación donde había que actuar
con políticas públicas para el crecimiento económico, pero con responsabilidad social, decía él. Y muy orgullosamente se mostraba, pues valga la redundancia, orgulloso de su pertenencia al partido, y reconocía que el partido durante muchos años había pues construido un país de instituciones, y además que mucho le debía México a nuestra organización política. Yo creo que políticamente hablando, el discurso de Donaldo fue un parteaguas en la vida política del partido, de México y de las políticas públicas que estaban evaluándose a futuro. Veo yo que el gran reconocimiento que tiene Donaldo, independientemente de que lo que hicimos mucho en forma personal, o los colaboradores que lo conocieron y estuvieron también cerca de él, el gran aporte de él es haber tenido el valor, la enjundia, el carácter, los pantalones para plantear en un momento que no era el mejor desde el punto de vista de tantas cosas sociales que estaban pasando en el sureste mexicano, que cuál era el destino que debía seguir México para construirse sobre bases más espirituales. Claro, sí, importante ese corte tan importante que se hizo, ¿no? A partir del 6 de marzo y que de alguna otra forma marcó un antes y un después. Ya está Nidia también ahí lista para hacer una pregunta, pero si te parece vamos a hacer un ajuste rápido aquí con una pausa y regresamos para que Nidia Andrade también aquí estemos platicando con Víctor Hugo Zelaya. Adelante con la pausa, por favor. Vamos a una pausa. Regresamos. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-092700. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando. Ahí vamos a estar pendientes de muchos de los comentarios que nos están llegando con la entrevista tan interesante con Víctor Hugo Zelaya para poder contestarles oportunamente. Nidia, adelante por favor con la pregunta que tenías para Víctor Hugo, por favor. Víctor Hugo, preguntarle, usted pues tan cercano, ¿no? a Luis Donaldo Colosio, ¿qué cree usted que sería la percepción de Colosio en torno a lo que pasa ahora con las elecciones? Porque de verdad que cuando hablamos de legado, evidentemente si hablamos de lo político, pues usted nos platicaba, ¿no? Lo que pasa con el partido, con el PRI después de eso, pero la verdad es que la violencia en México ha simbrado también y ha interferido en las elecciones. En el proceso electoral pasado, por ejemplo, dejó a 102 políticos asesinados y fue el proceso electoral que se convirtió en el segundo con más homicidios desde el 2000, por debajo únicamente de la elección del 2018. Y me parece además a mí pues un tema interesante saber su opinión al respecto también. Bueno, pues es una realidad nacional, regional y estatal, la inseguridad pública en que se vive en algunas regiones de México y lógicamente en nuestras localidades. Es un problema que yo creo que se ha desatendido, siendo muy responsable en lo que estoy diciendo, por parte de los tres niveles de gobierno. La inseguridad, hacer política ahorita no solamente hay lógicamente mucha facilidad por la apertura que hay y la comunicación dentro de los procesos políticos y electorales de vinculación o de que se puedan vincular gente nociva o que ve las oportunidades políticas como
como una oportunidad de incidir en las decisiones a través de no las mejores prácticas y los mejores oficios. La inseguridad en México es un problema real, pero su origen tiene muchas causas. El principal que veo yo es de la nivel de vida que hay entre los sectores de la sociedad mexicana. Es decir, hay una desigualdad y en los últimos años, hay que decirlo también con franqueza, falta de crecimiento económico adecuado para poder impulsar pues, programas de desarrollo tiendas locales. Era muy consciente de esto de la General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Promoción y Presupuesto, y su enfoque era el desarrollo regional. Él tenía muy presente, no solamente porque era de Sonora, de una región de México, sino tenía muy presente que en la medida en que a cada región de México le otorgara un tratamiento especial en función de su idiosincrasia, de sus costumbres, de sus afanes, de sus liderazgos locales, en esa misma medida podría hacerse, en ese gran mosaico podría hacerse una gran suma y construir un proyecto pues muy grande para México. El tema de la inseguridad, lógicamente, que siempre ha existido, pero en los últimos años se ha agravado, es un tema que te viene de la falta de mejores condiciones sociales de vida de la población, donde los grupos o la delincuencia ven la gran oportunidad de participar con dinero fácil y con aquellos que no tienen un empleo o un trabajo donde puedan generarse sus bienes y satisfactores familiares. Víctor Hugo, Yo diría, perdón, regresando un poquito al tema personal, en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, te tocó a ti, como bien comentabas, pues el conocerlo hasta, pues, tenía 8 o 9 años, como comentas, cuando fue el desafortunado incidente con su papá. Mantuviste de alguna otra forma probablemente la relación con él. ¿Hasta qué punto has mantenido esa relación con Luis Donaldo y cómo lo ves a él en el sentido de qué tanto te recuerda, en cierta forma, pues a su padre, a Luis Donaldo, y cómo ves ahí su crecimiento que ha tenido durante los últimos años? Mira, cuando más lo traté familiarmente es cuando estaba más chico. Él tendría, cuando Donaldo y yo nos juntábamos los fines de semana, pues él tendría, como te dije, el 15, nos juntamos constantemente en la Ciudad de México del 2000, de 1993 al 94. Entonces, estaba muy chiquito en ese tiempo. Y ya después de la muerte de Donaldo, pues ya él ya tenía, como te digo, 8 o 9 años, y ya pues el seguimiento que yo le fui dando a su familia ya fue a través de su mamá. Después Diana Laura se enfermó y ya como pues, no un aislamiento, pero sí fue más cuidadoso por parte de la familia, pues el trato con todo el mundo, y nosotros estuvimos siempre apoyando a Diana Laura, porque pues era un asunto muy, muy doloroso, y además no solamente nacionalmente, sino familiarmente. A Donaldo, yo te soy franco, junto con Mariana, su hermana, lo veía en los eventos de Donaldo cuando vino con don Luis Colosio aquí a Magdalena, a la conmemoración, y lo veía y lo saludaba, pero realmente ya él se fue a Monterrey. En Monterrey ya construyó inclusive su desarrollo profesional, y ya no nos veíamos con tanta frecuencia, Donaldo y yo, Donaldo y chico. Yo realmente, te doy franco, he sido muy cuidadoso siempre con el tema de Donaldo, de no aprovecharme de la cercanía que tuve para cualquier cuestión de carácter político personal. Siempre he sido, ¿no? O sea,
me dolió tanto que, te lo digo con toda franqueza, estando en Guadalajara, yo casi juré pues, hacia adentro de que ya la política yo no la iba a hacer. Pues me dolió muchísimo porque sabía quién era. Entonces, cuando yo veo que don Donaldo primero se empieza a desarrollar profesionalmente, pues con esa prudencia que debe tener uno, pues sigo su desarrollo familiar allá con la familia de su mamá y ya me reencuentro con él y con actividad política. Si yo fui delegado en Nuevo León hace un año para la elección presidencial pasada y ahí ya andaba Donaldo inquieto por participar en la política. Lo he seguido, no he tenido, soy franco, contacto personal con él últimamente, pero lo he seguido muy de cerca por su afán de hacer las cosas como su padre las pensaba. Pienso que pues nadie como él heredó esa estamina de estar echado para adelante. Él escogió un derrotero político diferente desde el punto de vista partidista, es muy respetable. ¿Por qué? Porque pues, solamente a ellos, la circunstancia que ellos tocó vivir como familia, pues los dejó muy heridos. Entonces, yo creo que él está tratando de aportar desde donde está ahorita como presidente municipal de Monterrey, por lo mejor de sí, conservando los valores de su padre, de su madre. La familia de Ana Laura es de Monterrey, de ahí de Nuevo León. Y pues tiene un gran futuro. No sé qué le depara en los próximos años, sin forma inmediata, pero creo que va a ir madurando su posición. Y yo le escuché una intervención hace poco en Tijuana, que fue a celebrar justamente, creo, el año pasado, o no sé, no sé si fue el aniversario, pero le escuché una intervención donde decía que él ya había perdonado a los asesinos de su padre, pero que lógicamente sus valores estaban enhiestos, estaban firmes. Pues yo, ¿qué te puedo decir de su familia? Quise muchísimo a mi amigo y pues quiero mucho a su familia y a su descendencia. Sí, qué gusto, ¿no? Te debe dar verlo ahora en su nueva carrera política. Pues Víctor Hugo, te queremos agradecer ahí tu presencia el día de hoy aquí en Corte de Caja Político. Vamos a, si tu agenda lo permite, invitarte próximamente. Creo que hay muchos temas que podemos platicar, además de Luis Donaldo, muchos temas relacionados con el PRI, muchos temas relacionados con el desarrollo de Sonora. Niria, si gustas ahí también ya para despedirnos de Víctor, ¿algún comentario final? No, pues muy agradecidos y agradecidas, Víctor Hugo, porque de verdad que fue una conversación muy amena y qué mejor que proveniente de una persona que conoció y que durante tantos años pues estuvo tan de cerca, en lo personal y en lo profesional con Luis Donaldo Colosio. Pues te agradecemos muchísimo, Víctor Hugo, y ojalá podamos conversar contigo más adelante. Sí, te agradecemos muchísimo tu presencia, se nos fue como agua, Víctor Hugo. Sí, hombre, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Niria. Yo quiero, si me permiten, nomás para hacer un comentario final, que así como tenía la gran ilusión de ser presidente de México él y pensaba que era pues como es una gran distinción para cualquier mexicano, uno de sus grandes sueños antes de ser candidato a la presidencia había sido ser gobernador de Sonora. Y eso me lo compartió a mí muchísimas veces, y cuando se dio la decisión que no le tocó a Amalio, se puso contento también porque, pues lógicamente éramos amigos, pero yo sabía que si no hubiera habido otros planes para él, también le hubiera gustado mucho ser gobernador del estado, y eso pues nos da orgullo a quienes somos sonorenses, porque siempre estaba pensando en su origen y en esa cultura del esfuerzo y no del privilegio, como él lo se la señalaba. Qué interesante anécdota. ¿Qué hubiera pasado con Luis Donaldo de gobernador? Solamente Dios sabe qué podría haber sucedido, pero bueno, eso ya es parte de la historia. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, muchísimas gracias, Niria, y bueno, a todos ustedes que nos hicieron el favor de ver Corte de Caja, desearles como siempre lo mejor. El día de mañana regresamos con Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, y el viernes con Corte de Caja Jurídico, y como siempre, un gusto que nos acompañen, y como siempre desearles para ustedes, su familia, mucho éxito y adelante. Gracias.